sigue eligiendo a los más halcones. Bueno, de esto vamos a estar hablando con el analista Miguel Ponce, que estuvo allí en Estados Unidos siguiendo este proceso electoral de cerca y ahora tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Y te diría que mientras las bombas están volando en la otra guerra, ¿no es cierto? La Es importante, así. Ucrania y Rusia, es así. Hay una guerra que, sin embargo, va, diríamos, avanzando fuertemente a través de las designaciones que vamos conociendo, y es la única guerra que va a quedar cuando asuma Trump, que es la guerra económica con China, ¿no es cierto? La guerra comercial con China. En este sentido, en las últimas horas, ha generado mucha preocupación el anuncio. A mí me despertaron esta mañana para confirmarme que el Trump había anunciado ayer la designación de Howard Lutnick como es un hombre totalmente crítico de China, pero además que cuando yo estaba allá, vos bien lo decías recién, se lo nominaba a Lutnick como posible secretario del Tesoro. No, finalmente no. Lo eligió para ser secretario, ¿no es cierto?, de comercio, y esto genera preocupación. A ver, recordemos personalmente quién es este Lutnick. Lutnick es un tipo que se salva, mueren casi 700 trabajadores de su empresa, incluido su hermano, cuando los atentados de las Torres Gemelas. Él trabajaba allí, su empresa estaba instalada ahí. Bueno, a partir de lo cual armó toda una organización, ¿no es cierto?, de beneficencia, el famoso Cantor Fitzgerald Fund, y él es propietario, para que tengamos en claro que su vida personal la tiene resuelta, de más de 1.500 millones de dólares. Digo, no es un chico que recién empieza, sino todo lo contrario. Ahora, la preocupación, ¿por qué es? Y bueno, porque es un medium fundamentalista, ¿no es cierto? Él es el que logró incluir como eje de campaña la palabra de la cual el candidato a presidente en este momento, ahora ya presidente electo, se enamoró, que es la palabra aranceles. Él, dicen, es el que, junto con algunos otros halcones, como vos bien los decías, logró que se empezara a hablar del 60% de aranceles, que es una barbaridad. Yo por eso, mi sensación es que hoy es un día negro no solo para Argentina, sino para todos aquellos que hablan de libre comercio. Me llamó un amigo que trabaja en la Organización Mundial de Comercio, y allá ha caído como un bombazo, porque claramente Sí, si hay algo. cuando decimos halcones, Miguel, está claro que no lo decimos en términos bélicos, que es como suele usarse la expresión, digo, un halcón del proteccionismo, ¿no? Un halcón de decir, los americanos van a consumir productos fabricados por los americanos. Absolutamente, para que tengas idea, él dice que los aranceles son una herramienta fantástica, perdón, increíblemente fantástica para proteger a los trabajadores norteamericanos, explícitamente. A partir de lo cual vos imagínate que, diríamos, a ver, a mí me llama mucho la atención cuando el presidente fue a hablar allá de un tratado de libre comercio. Para estas personas, para estos designados, casi la palabra libre comercio es casi una mala palabra. La tienen tachada del diccionario propio, ¿no es cierto? Claro. Aranceles es lo más antagónico a libre comercio. Por eso llama mucho la atención que, bueno, se haya cometido esa imprudencia que algunos dicen ni siquiera la llegó a mencionar la noche que estuvo allá como posibilidad, sino que entró a hablar de algún tipo de, bueno, acuerdo puntual en algún tema, conseguir un algo a partir del 5 de enero, ¿no es cierto? Es decir, me parece que vamos hacia un mundo muy particular en términos comerciales, vamos a una reconfiguración del esquema de poder económico a nivel mundial, que veremos después cuánto de esto se lleva a la práctica. ¿Por qué? Porque algo que no tocamos contigo, Fernando, es lo siguiente. ¿Dónde se ha formado Trump? Y esto lo están recordando muchos ahora. Él se ha formado en el Real Estate de New York, que dicen algunos es el más antropofágico del mundo. Es decir, cuando él ofrece 100, termina cerrando en 60, pero ya con 60 ha ganado y mucho.
Por lo tanto, algunos dicen, aquellos sobre todo que están tentados a pensar que va a repetir lo mismo que en el primer gobierno, yo creo que no, que acá lo que hay que ver es cuánto de lo dicho de sus ejes principales, particularmente en lo económico, termina intentando cumplir. Léase, si yo te dije 60 de aranceles y te termino poniendo un 20, y bueno, ya está. Igualmente Claro. es Así como una en el cosa. primer mandato, Trump prometió un muro para que no crucen los mexicanos y el muro nunca se construyó. De la misma manera que ahora en el tema de la política antimigratoria, dicen, ¿cómo vas a echar 2 millones de tipos de un día para el otro? Y a lo mejor empezamos con 20.000 Claro. o con 2.000. Es decir, el tema es mirar cuánto de lo dicho en campaña intenta ser llevado a la práctica a partir de que me siente, ¿no es cierto?, en la Casa Blanca. Y esto Bien. me parece es lo que está en debate. Bien, ¿qué sabemos? Mientras vemos una foto del señor Howard Lutnick, futuro secretario de Comercio de Donald Trump, más allá, la foto que elige es una foto de la agencia Reuters, la foto que elige muestra, ¿no?, cómo se va a plantar frente a los chinos, ¿no? Casi nada. Pero digo, más allá de esto y más allá de su pasado en el mundo de las finanzas, se sabe también que es un defensor del mundo cripto, ¿no? Algo que también va a tener un rol relevante en la economía de este segundo mandato de Trump. ¿Qué se sabe de Howard Lutnick? Digo, en términos de personales, de su carrera y demás. Bueno, es un hombre que primero se hizo muy famoso cuando este tema de los atentados, ¿no es cierto? Anteriormente ya tenía un protagonismo, pero saltó a la luz el hecho de decir, bueno, pero un tipo que tiene una empresa donde hay 700 empleados, se le mueren todos, se le muere un hermano, ¿se podrá levantar? Y la verdad es que lo que impresiona de él, yo lo he visto hablar justamente lo he visto hablar cuando aparecía emocionado para ser secretario del Tesoro, impresiona su presencia, impresiona su voluntad o vocación o lo que él transmite como mirada hacia adelante, como que, a ver, yo creo que debe tener la filosofía de algunos de esos jugadores de fútbol, del fútbol americano, ¿no? Que van para adelante, se colocan el casco y se mandan. Esta es la sensación que transmite. Entonces, podemos mirar su paso por los distintos lugares en los que estuvo y te diría que el mayor cambio, el mayor clic, él lo tiene a partir de esa gran desgracia que fue, de la cual muchos pensaron que ni siquiera se iba a poder reponer. Mi sensación es que en el ambiente de la industria y del comercio de Estados Unidos, esto ha hecho mucho ruido, pero mucho menos ruido del que ha hecho en la OMC y en China. Particularmente me dicen que cuando Xi Jinping habla ya en el G20 y en lugar de asumir que la confrontación está, él habla de qué manera puede colaborar con el próximo presidente de los Estados Unidos para lograr un mundo, ¿no es cierto? Lo que se suele decir en ocasiones como esta, pero cuando usa la palabra cooperación, me parece que estaba pensando en el nombre anterior o los nombres anteriores que se planteaban en relación a la Secretaría de Comercio. Yo no sé si hoy Xi Jinping daría el mismo calificativo a los tiempos que vienen conociendo la designación, ¿no es cierto?, de Lutnick. Pero bueno, esto hay que ver. Bien, y hay que ver también qué pasa esto con la Argentina. Esta designación y todo esto que describís también, Miguel, muestra una diferencia más entre lo que es el discurso económico de Milei y lo que es la gestión que promete llevar adelante Trump. Lo digo en el sentido de que, por ejemplo, Milei a los empresarios argentinos les dicen: no esperen de mí nada, no esperen ninguna protección, sean eficientes. Yo lo único que les prometo es que voy a mejorar la macro y que me voy a abrir al mundo. De hecho, está todo el tiempo tomándose medidas para facilitar la importación. Mientras que Trump hace exactamente lo contrario, digamos, pone como secretario de Comercio a un halcón del proteccionismo que dice: vamos a subir los aranceles todo lo que se pueda. Totalmente, pero además, digamos con todas las letras los alcances del rol de Lutnick.
él va a tener a su cargo la agencia de gabinete en la que se encargan de financiar todas las nuevas fábricas de chips informáticos, ¿no es cierto? La agencia que va a imponer restricciones comerciales, no solo aranceles. La agencia que va a publicar los datos económicos y monitorear el clima, digo para tener idea de la amplitud. Es un puesto además en el que las conexiones con los directores, con los CEOs, los ejecutivos de las empresas grandes y la comunidad empresarial en general son muy cruciales, por así decirlo, ¿no es cierto? Y creo yo que por eso es que se ha abierto esta expectativa en estas horas para ver, bueno, cuáles son sus primeras palabras luego de haberse enterado. Me dicen que no ha hecho reportaje y todo lo que se le está conociendo o que está trascendiendo en la prensa son cosas que dijo previo a ser designado. Yo creo que a partir de ahora, con la responsabilidad con que tiene que actuar un secretario en términos de los mensajes antes de asumir, y bueno, es muy posible que nos quedemos con aquellas declaraciones. ¿Habrá algún equivalente a Baglini en Estados Unidos para armar un teorema de Baglini también en ese país? Miguel, por último, ¿qué dejó, estuviste allí, qué dejó este proceso electoral? ¿Qué te traes de todo lo que viste en estos días? Y sobre todo, ¿qué sensación te dejó de lo que puede traer esta elección de Trump, esta conformación de este nuevo gobierno en los Estados Unidos para la Argentina? Reconozco que he vuelto impactado más que por lo que vi en la superficie, por lo que creo que hay que empezar a escudriñar que va por bajo de la superficie. Es decir, lo que no hemos visto, lo que se ha manifestado en cosas tan particulares como el voto latino, ¿no es cierto? O lo que ha sido la sensación de que mientras los demócratas se ocuparon en dar respuesta y generar un discurso a cada una de las minorías, Trump se dedicó a hablarle a las mayorías. Y por eso el voto de los trabajadores, bajo la excusa de que voy a defender sus puestos laborales, fue abrumador para permitir que los 7 estados, que en definitiva eran fiel de balanza, los 7 los ganara de la manera en que ganó, y después de 20 años ganar el voto popular nuevamente los republicanos, o lo perdieran los demócratas más bien, ¿no? Está Aquí claro, y con muchísima contundencia además, ¿no? Miguel, tremendo. Te agradecemos muchísimo estos minutos.